Audiencia pública de fecha 19 de mayo de 2026. Expediente de elecciones generales número 109.906-2026. Apelación interpuesta por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución 651-2026 del Jurado Electoral Especial de Tambopata, que resolvió sobre el acta electoral número 0677-3280E. La organización política Juntos por el Perú ha solicitado la palabra en forma extemporánea. Buenos días a todos los abogados y también a los señores magistrados y al equipo del Jurado Nacional de Elecciones. Respecto a la causa mencionada, la causa que da el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 2, expediente 107.352-2026. Apelación interpuesta por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 742-2026 del Jurado Electoral Especial de Tambopata, que resolvió sobre el acta electoral 0677-1486E. La organización política Juntos por el Perú ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa que da el voto. Adelante. Número 3, expediente número 92.115-2026. Apelación interpuesta por la organización política Fuerza Popular contra la resolución 1281-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que determinó la existencia de infracción del marco normativo de declaración jurada de hoja de vida por parte de la candidata María Cristina Melgarejo Paucar, candidata a la Cámara de Diputados. Por la organización política Fuerza Popular participa la abogada Luz Marleni Ramírez Rugel. Buenos días, doctora Ramírez. 3 minutos para su informe. La escuchamos. Buenos días, magistrado, buenos días, señores eh, representantes del Jurado Nacional de Elecciones. Mi nombre es Luz Marleni Ramírez, representante de la señora María Cristina Melgarejo Paucar, candidata del partido político Fuerza Popular. Nuestro argumento es que la omisión de declarar la participación de la empresa se debió a una falta de actividad real y operativa de la misma. La empresa Instituto de Gestión Municipal y Desarrollo Social, SRL, fue constituida en el año 2015, pero nunca llegó a operar ni a generar ingresos. Por lo tanto, la ausencia de información sobre esta información no debe considerarse como un acto de mala fe o intención de engañar, sino como un error involuntario. Eh, bueno, la información de SUNAR confirma que la empresa está inscrita, pero esto no implica que haya tenido actividad económica o que la candidata de ese entonces haya obtenido beneficios. La simple existencia de la empresa no implica una obligación de declarar participaciones en la ausencia de actividad. Incluso la jurisprudencia administrativa ha establecido que la falta de operaciones de una empresa puede justificar la omisión de su declaración en la hoja de vida. Por lo tanto, la presunción de falsedad se basa en una interpretación errónea de la ley de organizaciones políticas y la candidata no actuó, por lo tanto, con dolo ni con la intención de ocultar información. En casos similares, el Jurado Nacional de Elecciones incluso ha resuelto omisiones similares con anotaciones marginales y sin sanciones. Si bien es cierto, se inició un procedimiento sancionador, el reconocimiento de la falta de actividad operativa no debe traducirse automáticamente en una sanción. Y por lo tanto, nosotros solicitamos el archivamiento, ¿no? En resumen, esta defensa se basa en la falta de intencionalidad, la inexistencia de actividad económica real y en la aplicación equitativa de la ley. Se solicita que se reevalúe la resolución impuesta en virtud de la falta del dolo y el contexto de inactividad de la empresa involucrada. Además, se pide que se considere la posibilidad de una solución menos gravosa, como una simple anotación marginal, en lugar de sanciones que pueden perjudicar de manera desproporcionada la reputación y la carrera profesional impecable, que sin ningún antecedente ni denuncia alguna en sus 50 años de existencia, ¿no? Como podemos ver, esta empresa fue constituida en el año 2015. Si bien es cierto, está inscrita en registros públicos, sin embargo, nunca fue gestionado su RUC en la SUNAR, en SUNAT, perdón, el RUT. Y Muchas gracias, doctora. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta?
La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Muchas gracias. Número 4, expediente 32.494-2026. Apelación presentada por Anilda Bustamante Ocampo, candidata al Senado por la organización política Fuerza Popular por el Distrito Electoral de Amazonas, contra la resolución 766-2026 del Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, que sancionó a la recurrente con una multa por infracción del marco normativo de la declaración de hoja de vida. La apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 5, expediente 69.429-2026. Apelación interpuesta por Carlos Palomino Cayetano, candidato del Partido Político Nacional Perú Libre, contra la resolución 1275-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que sancionó con multa al recurrente por infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 6, expediente 47.022-2026. Apelación presentada por Alex Pablo Flores Delgado, candidato a diputado por la Alianza Electoral Unidad Nacional, contra la resolución 1133-2026 del Jurado Electoral Especial del Callao, que sancionó con multa al recurrente por conducta prohibida en propaganda electoral en el marco de las elecciones generales 2026. El señor Alex Pablo Flores Delgado no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 7, expediente 47.259-2026. Apelación presentada por Edwin Guerrero Mego, candidato a la Cámara de Diputados del Congreso de la República para la circunscripción de Amazonas por la organización política Partido Demócrata Verde, contra la resolución número 801-2026 del Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, que sancionó al recurrente por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida. El señor Edwin Guerrero Mego ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 8, expediente 78.761-2026. Apelación presentada por Víctor Manuel Canela Rosas, candidato al Senado del Partido Frente de la Esperanza 2021, contra la resolución 1940-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que sancionó al recurrente por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida. Por el Partido Frente de la Esperanza participa el abogado Moisés Pedro Valdés Cabrera. Adelante, doctor Valdés, lo escuchamos. 3 minutos para su informe. Abra su cámara, por favor. Doctor Valdés, adelante, lo escuchamos. De cuenta, señor Trujillo, ¿se encuentra el doctor Valdés? Señor presidente, no abre su cámara y tampoco está el abogado, pero no participa, señor, hasta el momento. Último llamado, doctor Valdés. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Bien, señor. Número 9, expediente 32.553-2026. Apelación presentada por Manuel Ángel Martín del Pomar Saetone, candidato al Senado de la República por el Distrito Electoral de Lima Metropolitana, contra la resolución número 1064-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que determinó que el recurrente infringió el reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. Por derecho propio viene a participar el señor Martín del Pomar Saetone. Buenos días, doctor del Pomar. Abra su cámara, por favor. Parece que se ha retirado, señor. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Prosigamos. Señor. Número 10, expediente 32.495-2026. Apelación presentada por Mariela Aragón Arce, personera legal de la organización política Perú Moderno, contra la resolución 1148-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, que determinó que Carlos Alberto Guzmán Ríos, candidato a la Cámara de Diputados, incurrió en infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Perú Moderno participa el abogado Henry Yarek Tello Godoy. Buenos días, doctor. Como cuestión previa, ¿tiene su medalla puesta, por favor, y una vestimenta adecuada? Señores, me han avisado ayer a las 6:30 de la noche. Doctor, le damos un espacio de tiempo mientras avanzamos para que se ponga su medalla o una vestimenta adecuada, si no, pondremos al voto Correcto. la causa. Te damos Correcto. cuenta de esa forma.
Prosigamos, señor Deme un minuto, Trujillo, por favor. pasamos este caso para que el doctor se prepare. Bien, señor. Adelante. Número 11. Expediente 50.117-2026. Apelación interpuesta por Wellington Prada Chipayo, candidato a la vicepresidencia de la República por la organización política Partido Político de Integridad Democrática, contra la resolución 2696-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, en el extremo que determinó que el recurrente infringió el marco normativo de declaración jurada de hoja de vida. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 12. Expediente número 59.001-2026. Apelación presentada por Carlos Enrique Cabrera Alvarado, personero de la organización política Alianza para el Progreso, contra la resolución 1175-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que determinó que Víctor Alejandro Siches Muñoz, candidato a la Cámara de Diputados del Congreso de la República por el departamento de Ancash, infringió el reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Alianza para el Progreso no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 13, expediente 30.597-2026. Apelación presentada por Diógenes Celis Jiménez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, contra la resolución número 634-2026 del Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, que resolvió sobre la sanción impuesta recurrente por infracción del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral. El señor Diógenes Celis Jiménez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, solicitó la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 14, expediente 34.507-2026. Apelación presentada por David Ignacio Vera Trujillo, candidato al Senado de la República por el Distrito Electoral de Lima Metropolitana, por la Alianza Electoral Unidad Nacional, contra la resolución 1058-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que determinó que el recurrente infringió el marco normativo de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. Por la parte apelante se ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número Adelante. 15, expediente 29.373-2026. Apelación presentada por la organización política Fuerza Popular contra la resolución 791-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró que Miguel Ángel Vivanco Reyes, candidato a la Cámara de Diputados por la organización política referida, infringió el marco normativo de declaración jurada de hoja de vida en el proceso de elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Fuerza Popular no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 16, expediente 69.807-2026. Apelación presentada por Nelson Guido Machuca Castillo, personero de la organización política Ahora Nación, contra la resolución número 1489-2026 del Jurado Electoral Especial de Maynas, que determinó que Aldi Alida Guerrera Teixeira, candidata a la Cámara de Diputados por la referida organización política, incurrió en infracción de las normas sobre declaración jurada de hoja de vida. El abogado de la organización política Ahora Nación no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 17, expediente 67.931-2026. Apelación presentada por la personera de la organización política Partido Político de Integridad Democrática contra la resolución 1249-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, que resolvió determinar la existencia de infracción e imponer multa a la candidata Hilda Rosa Luque Revilla por infracción de las normas sobre declaración jurada de hoja de vida con el objeto de participar en las elecciones generales 2026. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 18, expediente 32.463-2026. Apelación presentada por Óscar Osvaldo Ramírez Trucios, alcalde de la Municipalidad Distrital de Asunción, contra la resolución 1054-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que desestimó el pedido de nulidad formulado por recurrente en el procedimiento sancionador por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Óscar Osvaldo Ramírez Trucíos no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 19, expediente 32.708-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Democrático Federal
contra la resolución número 590-2026 del Jurado Electoral Especial de Ica, que resolvió sancionar a Deisa Luz Alarcón, candidata a diputada por la circunscripción de Ica, por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida. La organización política Partido Democrático Federal no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 20, expediente 27.592-2026. Apelación presentada por Lorgio Ríos Ocaña, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huari, contra la resolución 141-2026 del Jurado Electoral Especial de Huari, que sancionó al recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 21, expediente 111.213-2026. Apelación presentada por Rosángela Andrea Barbarán Reyes, congresista de la República, contra la resolución 3.342-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró que la recurrente infringió el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 22, expediente 40.938-2026. Apelación presentada por Carlos Enrique Cabrera Alvarado, personero del partido político Alianza para el Progreso, contra la resolución número 408-2026 del Jurado Electoral Especial de Tambopata, que sancionó a Juan Carlos Grifa Dea por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. El abogado del partido político Alianza para el Progreso no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 23, expediente 35.509-2026. Apelación presentada por Juan Carlos Arango Claudio, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, contra la resolución número 735-2026 del Jurado Electoral Especial de Huamanga, que sancionó al recurrente por infracción del reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Juan Carlos Arango Claudio solicitó la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 24, expediente 109.912-2026. Apelación presentada por Raquel Lorena Coronado Arce, candidata a la Cámara de Diputados por la circunscripción de La Libertad, por la organización política Avanza País Partido de Integración Social, contra la resolución 1029-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que sancionó con multa a la recurrente por infracción del reglamento sobre declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. Doña Raquel Lorena Coronado Arce no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 25, expediente 32.086-2026. Apelación presentada por Walter Gamoral Bravo, personero de la organización política Partido Democrático Federal, contra la resolución 966-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que sancionó a Gabriel Arnaldo Albitres Bazán por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Partido Democrático Federal no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Se va a convocar la causa número 10, expediente número 32.495-2026. Apelación presentada por Mariela Aragón Arce, personera de la organización política Perú Moderno, contra la resolución número 1148-2026 del Jurado Electoral de Lima Oeste 3, que determinó que Carlos Alberto Guzmán Ríos, candidato a la Cámara de Diputados, incurrió en infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida. Por la organización política Perú Moderno concurre el abogado Henry Yarek Tello Godoy. Buenos días nuevamente, doctor Tello. 3 minutos para tu informe, lo escuchamos. Muy buenos días. He pedido el apoyo de un material audiovisual. Gracias. La siguiente filmina es para... Siguiente, por favor. La cuestión de ese caso es muy similar a la causa número 3 que podéis escuchar, donde mi patrocinado, el señor Guzmán, de forma no intencional, no consignó en su hoja de vida una empresa y le han aplicado una multa de una UIT.
Esto ocurrió no porque no porque esta empresa fácticamente y legalmente no debería existir. Recordemos que el decreto legislativo 1427 ordena que hay dos causales por las cuales una persona jurídica se extingue, y es un problema del registro público. La primera causal es que no existan actos inscribibles o societarios en 10 años. Esa causal se cumplió. Y la otra causal es que no se encuentre actividad de declaración económica tributaria en los últimos 6 años. Esa causal también concurre en este caso. Siguiente filmina, por favor. Siguiente filmina, por favor. Como podrán ver, la empresa, en su asiento de constitución que ha juntado a la presente, se constituyó en 2009. Y desde esa fecha, estamos en 2026, no ha ocurrido ningún acto increíble. Han pasado más de 10 años. En consecuencia, el obligado a que esta persona jurídica se extinga no es el ciudadano candidato, sino el registro público que no hizo lo que corresponde. La segunda situación es tributaria. La empresa está de baja de oficio del año 2012. Estamos en 2026. También han pasado los 6 años que indica la norma. Ambos medios probatorios están adjuntos ante la apelación y téngase presente para mejor resolver. Siguiente filmina, por favor. Siguiente. Entonces, solicito cordialmente que estos argumentos, donde claramente se ve el incumplimiento de registros públicos de aplicar una obligación de mandato legal, ocurra y la empresa, lógicamente, que ya hace más de 10 años y hace más de 6 años no tiene actividad económica y no ha hecho actos societarios alguno, esa empresa no ha sido omitida deliberadamente por el candidato, si lo que ha ocurrido acá es que los funcionarios a cargo de registros públicos no han cumplido lo que se debe, porque además la ley de interoperabilidad que está asociada al declara del propio Jurado Nacional de Elecciones implica que los datos se cargan de la misma portal o base de datos de registros públicos, hecho que tampoco ha ocurrido. Muchas gracias, doctor. El tiempo se ha terminado. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Presidente, una pregunta, por favor, si me permite. Adelante, doctor González, lo escuchamos. Gracias. Para el señor abogado, una pregunta concreta. ¿El candidato hizo reconocimiento de responsabilidad cuando formuló su descargo? O sea, dijo, bueno, sí, me equivoqué y bueno, reconozco la situación. O algo parecido. Sí, sí, doctor Gunter, efectivamente, el candidato, como había pasado mucho tiempo, luego me dijo a mí, y luego lo manifestamos en un escrito, que se había omitido esa empresa, porque más de 10 años que no tenía actividad económica con esa empresa, se había olvidado. Pero, Sí. digamos, reconoció que había cometido ese error. Sí, sí, por supuesto, doctor Gunter, así fue. Y en la resolución del jurado, en la resolución de primera instancia, ¿se le consideró ese reconocimiento para imponer la multa o no? No, simplemente se aplicó una... No se toma en cuenta. No, Correcto, eso es todo. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, doctores. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, para comunicarle que el abogado de la causa 8 que se había llamado tenía algunos inconvenientes para ingresar al parecer. Vamos a convocar la causa 8, señor. De acuerdo, señor Trujillo, adelante. Bien. Número 8, expediente 78.761-2026. Apelación presentada por Víctor Manuel Canales Rosas, candidato al Senado del Partido Frente de la Esperanza 2021, contra la resolución 1940 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que sancionó al recurrente por infracción del reglamento de declaración jurada de hoja de vida para las elecciones generales 2026. Por el partido apelante participa el abogado Moisés Pedro Valdés Cabrera. Buenos días, doctor. 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Muy buenos días, señores magistrados. Mi patrocinado, Víctor Manuel Canales Rosas, pide la nulidad de la resolución 1940-2026 JELIC2/JNE. Motivo que estamos pidiendo es la omisión se ha cometido omisiones en la motivación. Tenemos el principal defecto, a mi patrocinado lo están sancionando por falsedad.
que se encuentra tipificado en el numeral 23.6 de la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas, en el artículo 23. Sin embargo, la motivación va por una omisión. Cuando sabemos que la omisión y la falsedad son completamente diferentes. Cuando se trata de la falsedad, tenemos pues de por medio que está el dolo. Sin embargo, en la omisión tenemos de por medio el error, la falta de entendimiento o probablemente es que no tomó conocimiento debido de lo que se tenía que hacer. Sin embargo, las consecuencias son diferentes tanto en la omisión como en la falsedad. En el caso, por ejemplo, de la omisión, no conlleva al establecimiento de una multa. La resolución impugnada 1940-2026, además de la sanción, también se lo está multando. Por lo tanto, esta resolución está faltando no está procediendo, no está motivándose debidamente. También hay defecto de motivación en cuanto a que el proceso judicial que mi patrocinado supuestamente ha omitido en manifestar es un proceso de alimentos. Sin embargo, en la motivación se coloca el proceso 6404-2022-0-0401-JR-CI-0, el cual se trata de una obligación de dar suma de dinero. Entonces, acá también estaríamos faltando, pues, a la debida motivación, ya que en proceso sancionador se debe establecer clara y concretamente cuáles son los motivos por los cuales se debe sancionar a mi patrocinado. Aquí hay inexactitud y está indicando, pues, que mi patrocinado tenía un proceso de obligación de dar suma de dinero que no fue declarado, sin embargo, se trataba de un proceso de alimentos. Asimismo, mi patrocinado conocía que existía una sentencia de alimentos, ya que esta sentencia fue notificada a su abogado y no fue notificada directamente a él. Asimismo, cuando entran se puede ingresar a la página del detalle del candidato, en la cual nos sirve pues para poder saber cuáles son las sentencias condenatorias que pudiera tener mi patrocinado. No existe esta sentencia. Muchas gracias, doctor Valdés. Señor magistrado, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Bien, González, adelante, lo sí, escucho. gracias. Profesor Aguado, habla de una inexactitud. Concrete, por favor, el candidato, ¿qué sentencia digamos, tenía en su contra, pero que no declaró? ¿La de alimentos o una de obligación de dar suma de dinero? La de alimentos. Él tiene O un sea, proceso de él tenía una alimentos. sentencia de alimentos, pero ¿en qué momento ingresa una sentencia de obligación de dar suma de dinero? ¿Es un error? Es un error que ha cometido al emitir la resolución. Pero ese error solo aparece en la resolución o cuando se le imputa el cargo, se dice, bueno, acá tú tienes un tema de esta sentencia con este expediente. Porque supongo que el error está en el número del expediente, ¿no? O En también la está cuando resolución. se dice, ¿perdón? En la resolución, o sea, se menciona el número de expediente equivocado y también la causa equivocada, ¿no? Porque ahí hablan de obligación de dar suma de dinero, no hablan de la de alimentos que en realidad sí tenía, pero que no aparece en la hoja, el reporte de ventanilla única de Y antecedentes. el tema de alimentos, ¿dónde aparece? Cuando se le notifica el hallazgo, digamos. Ahí sí En aparece que el- es un proceso de alimentos, o no, tampoco. Tampoco. Todo está Eh, versando sobre una obligación de dar suma de dinero. que se refiere a otras partes. Sí, diferentes. No, Ah, él no tiene ningún proceso de ese no, obligación de dar no, suma de no, dinero. no es su expediente, digámoslo así. Así es, no es Ya, expediente. correcto. Gracias, presidente. Gracias al abogado. Gracias, doctor González. Gracias, doctor Valdés. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, para informar que no hay más expedientes programados para la fecha de hoy. Muchas gracias a los señores abogados, al equipo del jurado, a los señores magistrados. Nos reunimos en sesión privada en unos minutos. Hasta luego.